Y aquí estamos nuevamente en Somos Bruno y Fonbroque para seguir tocando temas tan lindos y tan actuales. Claro que sí. Segundo bloque, vamos a hablar de la vocación, ¿no? Y cómo nuestros hijos y los chicos a la hora de elegir, bueno, qué quieren ser en esta vida. Pero para esto... Nuestros hijos, perdón, y también los adultos, que en algún momento de la vida nos replanteamos... Sí, por ahí me equivoqué. Claro, tengo 40 y me di cuenta que quería ser soy otra abogado, cosa. pero me hubiera gustado ser paisajista, Claro ¿no? que sí. ¿Por qué no cambiar? ¿Por y qué hacerlo? no cambiar? Para eso vamos a estar hablando con Cecilia Crusel. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Cecilia. Un placer tenerte. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué es la vocación? ¿Cómo descubrimos nuestra vocación? ¿Dónde la encontramos? O si existe realmente y es de alguna Claro, yo ya manera tenés que hacer algo. Que uno algo quiere en esta vida, ser. Pero ¿dónde encontramos ese diablito que te dice esto es lo que vos querés hacer en esta vida? Yo veo la vocación como una invitación a buscar respuestas acerca de nosotros mismos, como una invitación a expresarnos en la vida, a poner en juego en la vida lo que somos, a buscar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Encontrar ese acorde único y singular, y creo que se va construyendo a lo largo de toda la vida y se va haciendo en interacción con los demás. O sea que hasta el último momento sí tenemos la oportunidad de seguir buceando, reflexionando acerca de qué queremos hacer con nuestra vida. Si vamos por etapas, ¿no? En el primer momento en el cual nosotros nos enfrentamos a nuestra vocación, y casi exigidamente, es cuando terminamos la escuela secundaria, que es ¿qué vas a hacer ahora? Y muchas veces en ese momento no llegó todavía esa decisión y la realidad es que son chicos por ahí para lograr tomar esa decisión de qué vas a hacer el resto de tu vida. Y para siempre. Y aparte el para siempre, eso, porque ¿viste? Y tenés que vivir de eso y tiene que ser redituable. A lo que estás diciendo, Daniela, que es la presión de los papás, infernal. De algunos papás que quieren que seas determinada persona. Sí, los papás y toda la familia, los abuelos, los tíos. Las opciones que te dan son buenísimas. Totalmente. Y entre las que me incluyo. Le digo, sería bueno que seas, a mi hija le digo, o ingeniera, o arquitecta, o médica. Y digo, pobre, hay 160.000 carreras que yo las desconozco, pero uno, viste, siempre apunta a las tradicionales. Y también como uno como padre les va dando, viste, ese mandato de, bueno, algo que no sea un terciario, que no sea un cursito que encontraste por allá. Y eso también a los chicos los confunde mucho porque los quita de su eje. Totalmente. Creo que sí, que no es un momento fácil. Los chicos tienen poco tiempo de reflexión, están mucho tiempo con las pantallas y por otro lado cada vez hay más carreras. ¿Sí? Entonces, bueno, genera como ese momento de confusión y de incertidumbre. Sin embargo, creo que ahora las carreras tienden a ser más generales y menos específicas, con lo cual la carrera hoy en día es el primer eslabón que lo que le va a permitir es ir surcando diferentes campos de interés, ¿no es cierto? Sí. No es que va a definir la vocación, sino que es el primer paso. Lo que va a ir definiendo su vocación es cada cosa que va a ir haciendo con su experiencia, con diferentes cursos, con diferentes posgrados, ¿sí? Antiguamente el que era abogado toda la vida. Claro. ¿No es cierto? En cambio ahora un abogado en realidad puede hacer negocios, puede trabajar en diferentes áreas dentro del derecho. En realidad la carrera creo que es una herramienta. Es más, muchas veces los que más triunfan son los que van combinando carreras y formaciones de diferentes áreas, ¿no? Porque lo importante es la capacidad de aprender, de adaptarse al cambio, la proactividad, la confianza en uno mismo. Pero no todos están preparados para un ritmo universitario. Cuando hablamos de un ritmo universitario, yo siempre pongo como ejemplo la UBA. La UBA hay que resistirla. Uno dice, el que egresó de la UBA, bueno, está preparado para ir a Vietnam más o menos. Pero muchísimos chicos hoy en día nos damos cuenta que no lo resisten y que abandonan en el primer año, en el segundo año y se van a universidades privadas donde saben que quizás el nivel de exigencia es muchísimo menor o directamente sienten una frustración tan grande que abandonan los estudios y dicen, bueno, me dedico a poner un negocio, un kiosquito, me dedico a la indumentaria, algo que no necesite estudiar. Exacto, sí. Es muy alta la tasa de deserción universitaria, se habla del 58,2%. Altísimo. El primer año muchos chicos empiezan a saltar de una carrera a otra y es la antesala de la deserción definitiva.
Hay muchas razones. Una son los hábitos de estudio, no están acostumbrados y no tienen desarrollada la tolerancia a la frustración. No. Entonces, la primer materia que no les va bien o que no les gusta, bueno, piensan esto no es para mí, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que el fracaso en realidad es parte natural de la vida y con el fracaso uno aprende, ¿no es cierto? Y no los hace ser fracasados, sino que es recuperable. Entonces, primero creo que es importante empezar a trabajar todos estos aspectos con los chicos. ¿Y cómo se trabajan esos aspectos? ¿Cómo los guiamos? ¿Cómo les sugerimos? ¿Cómo les podemos dar el abanico de todas las carreras que hay existentes? O no carreras, simplemente estudios terciarios donde ellos se puedan desarrollar para poder tener los conocimientos. Yo creo que me encanta tu pregunta porque tiene que ver con la escuela, ¿no? Lo relacionamos con la escuela. En realidad la escuela tiene que preparar con competencias para la vida. Claro. Y las competencias para la vida tienen que ver con competencias, con habilidades sociales, pero también habilidades del área cognitiva para que pueda desarrollar capacidad de organización, de estudio, de comprensión de textos. O sea, habría que, a veces muy grande la brecha, ¿no es cierto?, Sí. que hay entre la secundaria y la universidad. Pero también es importante que haya un espacio para la orientación vocacional en las escuelas, para que pueda reflexionar acerca de qué es lo que quiere, ¿sí?, para que se pueda conocer, espacio para el autoconocimiento y también para tener información acerca de las carreras. ¿Sirven los test vocacionales? Yo me acuerdo que en mi época, cuando llegabas a cuarto, quinto año y tu mamá, tu papá veían que no sabías bien para dónde ir, enseguida hacían así y te metían en un lugar, no fue mi caso, pero sí muchísimas amigas mías, que conteste, viste, contestada. Bueno, su hija, su hijo tiene que ser, y te daban 10 carreras para que los padres se terminen eligiendo. Sí. ¿Sirven estos test realmente vocacionales? Yo creo que ningún test resuelve la vida, no es una respuesta mágica. Pueden ser utilizados como medios para el autoconocimiento, para confirmar, para mostrar ciertos rasgos de personalidad. Pero lo importante es el proceso. Sí. Y el proceso tiene que ver con invocar la actividad interna y ver, bueno, ¿qué es lo que me pasa a mí con mi futuro? Habilitar espacios donde circule la palabra, donde la persona pueda encontrarse con sus miedos, con sus sueños, con sus intereses, con sus habilidades, con sus valores, porque para saber qué hacer, la primera pregunta es ¿quién soy yo? Sí. Y para eso se necesitan espacios de reflexión. Y creo que la escuela es el lugar, ¿no es cierto?, indicado. Y también hay lugares, ¿no es cierto?, en donde profesionales pueden acompañar, pero siempre la decisión tiene que estar clara de que está en manos de el que va a elegir, que es el joven. ¿Por qué algunos adultos cometieron el error de hacer desaparecer las escuelas técnicas en Argentina, que eran tan brillantes y formaban a tantos futuros albañiles, técnicos, oficios, que hoy en día carpinteros? Desaparecieron los oficios. Es impresionante esto que vos decís, desaparecieron los son oficios. tan Y además necesarios. muchas veces se apunta a carreras, como vos decías, universitarias y se olvidan de la necesidad, ¿no es cierto?, que existe. A veces pueden ser cursos, tecnicaturas que los preparan y a veces tienen mejor salida laboral que una carrera universitaria, ¿no es Porque cierto? muchos también se plantean esto de estar tantos años dentro de la facultad. Totalmente. Cuando salís de la vorágine de libros, apuntes y resaltadores, estás así como parado en un lugar como, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo a buscar? Las tecnicaturas, porque tiene una carga horaria muchísimo menos cantidad de años, te dan esta cosa de poder estar a la vez del mercado laboral, a la vez estudiando. Totalmente, aparte son el inicio. Una persona puede empezar una carrera terciaria y después articularla con una carrera universitaria. Totalmente, pero además hay que ver, yo creo que es importante saber que cada proceso es singular, hay que ver cómo es el chico, cómo son sus hábitos de estudio, cuáles son sus intereses. Hay chicos que, digamos, realmente van a funcionar más en una carrera terciaria o en curso. Sí. Hay que ver también qué tipo de universidad. No todos los chicos son para una carrera en una universidad pública, ¿no es cierto? Y Cecilia, no desde tu estudio, sino desde tu experiencia, ¿cuándo vamos a poder modificar este sistema educativo que tenemos a nivel mundial, donde los chicos están sentados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde hay un maestro, un profesor que habla y el chico a los 30 minutos ya no soporta más estar ahí encerrado? Y no puede prestar atención. Yo creo que si pensamos en un sistema como el de Finlandia, bueno, estamos un poco lejos. Sin embargo, veo que hay cierto cambio y que estamos en un momento de transición.
Porque si pensamos en los 4 pilares de la educación, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con y aprender a ser, siempre se les dio, o sea, durante muchísimos años se le dio más importancia a los 2 primeros pilares, a conocer y hacer. Ahora creo que se está tomando la conciencia de la importancia de aprender a vivir con y hacer, ¿no? Pero claro, pero tenerlos sentados y no en movimiento. Creo que por tiene ejemplo, que ver se con fue una perdiendo el combinación. deporte. Exactamente, creo que tiene que ver con una combinación de la teoría y la práctica y las dinámicas. Pero yo veo un interés de los educadores, de las escuelas. Lo que pasa es que estamos en un momento de transición y no es fácil el cambio, pero sí se tiene que dar, ¿no es cierto? Lo mismo, todo lo que tiene que ver con las habilidades emocionales. Hay que acompañarlos en el desarrollo de habilidades emocionales, de la autorregulación emocional, porque tiene que ver con aprender a convivir con, ¿no es cierto? A vivir con. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con un cambio en la educación, sobre todo porque el conocimiento se va a ir construyendo con el docente y el alumno, ¿no es cierto? No es como antes que el docente tenía el saber y el alumno era receptivo. Sí. Eso totalmente ha cambiado, con lo cual se necesita, ¿no es cierto?, sin descuidar el saber, apuntar al ser. Y para eso, como vos decís, el alumno tiene que ser el protagonista y tiene que ser clases activas, dinámicas, en donde por supuesto esté la teoría, pero integrada con la práctica, con las dinámicas, con los ejercicios, con la investigación por parte de los alumnos, porque son los protagonistas, son Por los supuesto. partícipes de la construcción del conocimiento. Así que estoy totalmente de acuerdo con vos, es un camino, es un proceso, el cambio no se va a dar de la noche a la mañana y tiene que ver también con la formación docente, que es todo un tema. Es todo un tema. Cecilia, acá tenemos, bueno, unos libros que nos trajiste acompañando la elección vocacional de los hijos, ¿no? Bueno, ideas para fortalecer la autonomía adolescente. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos adolescentes sin ejercer presión, sin juzgarlos, sin ser críticos, sin ponerles mala cara cuando por ahí eligen algo que a nosotros mucho no nos gustaría? Bueno, contanos un poquito de qué se trata este libro que es para acompañar a nuestros hijos. Sí, tiene que ver con un proceso, no los acompañamos en 5º año de colegio, en el 6º año, en el último año, sino que es lo importante de saber como padres que lo lindo es acompañarlos durante todo el proceso de crecimiento. Sí, sí. Y lo importante es estar presente sin invadir, sin atosigar, que es lo más difícil, ¿no es cierto? Sí, acompañando. El famoso, te decidiste. Acompañando, pero sabiendo que la decisión es del joven, ¿no es cierto? Y que va a elegir la carrera según su personalidad, su forma de ser. Y también la va a ejercer de una manera singular. ¿No es ¿Y cierto? cuántos chicos terminan su carrera, le llevan el título al padre, le dicen acá tenés tu título? Colgátelo en tu oficina. Y acá terminé. Totalmente. No voy a ejercer. Sí, Muchísimos. muchísimos chicos. La diferencia es que ahora los chicos se animan a hablar un poco más. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Se animan a hablar más, a expresar. Y bueno, por eso me parece tan importante como padres, como educadores, como escuela, habilitar espacios donde circule la palabra, donde puedan, justamente esto que digo, ¿no? De expresar miedos, sueños, poner en palabras qué es lo que están... ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ¿no quieren cierto? hacer de su vida? Sobre ¿no? todo para que le encuentren un sentido a la tarea. Porque cuando le encuentran un sentido al esfuerzo y a lo que quieren, lo van a poder llevar de otra manera. ¿Sí? Recién estaba viendo Descubriendo tu vocación y le estaba dando una ojeadita al libro y me pareció súper interesante, ¿no? Para los chicos, o sea, ir y decirle, bueno, tomá, estás perdido, bueno, empezá por descubrirte a vos mismo y fíjate si con esto lo lográs, porque tiene actividades, tiene ejercicios. Contanos cómo se te ocurrió armar este manual, es como una guía para el adolescente perdido que no sabe qué va a hacer de su vida. En realidad se me ocurrió, primero de todo porque trabajo desde un proyecto de vida integral, en donde tengo en cuenta todas las áreas, ¿no? No solamente la intelectual, sino también la emocional, la corporal, la espiritual. Pero además se me ocurrió con unas clases que tomé en la Universidad de Denver, en donde la profesora tenía un libro que acompañaba a los alumnos y cada uno de los alumnos también tenía un libro. Y el libro lo que hacía era habilitar espacios donde circule la palabra justamente y en donde el alumno pueda ir integrando la información. Porque muchas veces toman información acerca de cuáles son mis intereses, mis habilidades, mis valores, mi estilo, pero tiene todas esas características aisladas, ¿no es cierto? Entonces el libro tiene gráficos en donde pueden ir integrando la información
y donde pueden ir buscando información sobre su persona, ¿no es cierto? Claro, Porque a veces dicen, no tengo ni idea cuáles son mis intereses. Sí, ¿qué te gusta? No sé. Por medio de actividades, de cuentos, de dinámicas, bueno, vamos a ir buceando y bueno, buscando, bueno, ¿quién sos vos? ¿Cómo sos? ¿No? Y cuáles son las diferentes herramientas, estrategias que te van a ayudar a desplegarte. ¿Y cómo orientar a los chicos cuando tienen una gran beta creativa, desde lo artístico, desde la pintura, desde el canto, desde la actuación? Y bueno, y eso no está muy desarrollado todavía. No está tan desarrollado, pero creo que como adultos tenemos que empezar a abrir la mente y darnos cuenta que en nuestro antiguo paradigma los que triunfaban era el ingeniero, el médico, el abogado, el doctor. Y realmente... Para de contar. Esto está cambiando. Realmente las carreras son amplias, generales, y la verdad es que el chico que realmente encuentra lo que tiene que ver con su pasión y le encuentra un sentido de lo que va a hacer, yo creo que tiene muchas más probabilidades de éxito que aquel que estudia una carrera tradicional y está apagado, sin confianza, sin alegría por vivir, ¿no es cierto? Cecilia, ¿dónde te pueden contactar, se pueden comunicar con vos, tanto chicos, adultos, cualquiera que quiera redescubrir quizás su vocación? Mi página es ceciliaporvocacion.com y los libros los pueden encontrar en la editorial que es noveduc.com y ahí los pueden pedir. Cecilia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy interesante la charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a una pequeña pausa, pero tan cortita que ya nos vemos en unos segundos.